Jamás imaginé que algún día contaría esto, pero hay silencios que se vuelven insoportables con el paso del tiempo. Me llamo Paula, tengo 48 años y durante más de 2 décadas he sido madre soltera de Alfonso, mi único hijo, mi compañero de vida, mi refugio y mi tormenta. Lo crié sola desde que era un bebé y aunque nunca me quejé, la verdad es que la soledad me fue haciendo nido en el pecho. Nuestra relación siempre fue cercana, casi simbiótica. Nos acostumbramos a depender emocionalmente el uno del otro. Nunca hubo espacio para nadie más, ni amigos, ni parejas, ni siquiera sueños propios, solo él y yo. Así fue por años hasta que empecé a notar pequeñas cosas. Silencios que se volvían más largos, miradas que parecían decir más de lo debido. La noche en que todo cambió, Alfonso llegó tarde, agotado, pálido, con ese brillo apagado que me encogía el corazón. Le ofrecí descansar en mi cama como tantas otras veces. Pero esa noche hubo algo diferente en su forma de acercarse, algo que no supe nombrar en el momento, pero que me hizo contener la respiración. Y justo ahí, en la quietud de esa habitación, comenzó todo. La casa estaba en completo silencio. Afuera, el viento helado golpeaba suavemente las ventanas, y dentro solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. Alfonso se quitó los zapatos, sin decir nada, dejó su mochila a un lado y se metió bajo las cobijas, como si fuera el niño que solía buscarme en las madrugadas con pesadillas. Me senté a su lado, observándolo en la penumbra. Su rostro estaba cansado, pero sereno, como si por fin hubiese encontrado descanso. Yo lo cubrí con una manta gruesa, queriendo protegerlo no solo del frío, sino de todo lo que la vida pudiera lanzarle. Y sin embargo, mientras lo arropaba, sentí que algo había cambiado. No era el mismo gesto automático de siempre. Hubo algo, una pausa en el aire, como si él también lo percibiera. Me quedé sentada a su lado y sin previo aviso, se acomodó más cerca. Sus brazos me rodearon con delicadeza y su cabeza reposó sobre mi hombro. Fue un contacto natural cálido, pero por alguna razón sentí que algo dentro de mí se tensaba. Cerré los ojos por un segundo. Traté de pensar que solo era un abrazo de consuelo, un momento de vulnerabilidad entre madre e hijo. Pero no podía ignorar la forma en que mi cuerpo reaccionaba. Sentía su respiración tranquila contra mi cuello, el peso de su brazo sobre mi cintura y una corriente silenciosa que me recorría la espalda. No era deseo. No. Era una mezcla extraña de ternura, necesidad y miedo. Miedo de estar confundiendo las cosas. Miedo de que él también sintiera esa confusión. Pensé en alejarme, en inventar una excusa, pero no lo hice. Me paralizó una sensación contradictoria. Por un lado, el impulso de protegerlo como siempre lo había hecho, y por otro, una alarma interna que me pedía distancia. No sabía cuál escuchar. En la oscuridad empecé a notar detalles que normalmente no registraba, cómo su mano descansaba cerca de la mía, cómo su pecho subía y bajaba con cada respiración, cómo la tibieza de su cuerpo contrastaba con el frío de mis pensamientos. Y entonces ocurrió algo. Alfonso se movió lentamente, acomodándose más cerca de mí, aún medio dormido, y su brazo, al deslizarse, tocó la piel de mi costado bajo la manta. Fue un roce leve, casi accidental, pero suficiente para provocarme un sobresalto interno. Mi corazón se aceleró y mis pensamientos comenzaron a desbordarse. ¿Era normal que me sintiera así? ¿Acaso él se había dado cuenta? ¿Por qué no decía nada? La tensión se instaló en la habitación como un susurro contenido, como una pregunta sin voz que ninguno de los dos se atrevía a hacer. Y justo en ese momento, mientras trataba de calmar mi respiración y ordenar mi mente, sentí que Alfonso, sin abrir los ojos,
Murmuraba mi nombre con un tono suave, casi reverente. Mi piel se erizó. Ese murmullo cambió todo. No era el tono habitual. Había algo más, algo que me hizo contener el aliento. Entonces lo supe, la noche apenas comenzaba. Me quedé inmóvil. Sentía cada latido de mi corazón como un tambor en medio del silencio. El murmullo de Alfonso, tan suave y cargado de algo que no lograba definir, me dejó sin aire. Mamá dijo, pero no con el tono cansado de quien pide ayuda, sino con una cercanía distinta, más íntima, más humana. Por dentro, algo se quebraba lentamente. Cerré los ojos, deseando que todo fuera producto del cansancio, del frío, de esta extraña burbuja en la que parecía habernos encerrado sin darnos cuenta. Pero no, todo estaba demasiado claro. El roce, la forma en que se acomodaba la respiración acompasada que chocaba contra mi cuello, y esa manera en que su brazo seguía ahí sin intención de irse. No había nada explícito, pero eso lo hacía aún más difícil, porque el peligro no estaba en sus actos, sino en lo que podía despertar dentro de mí. Me odié por un instante. Me odié por no alejarme de inmediato, por no poner un límite claro, por permitirme sentir siquiera una chispa de confusión. Pero también me sentí profundamente sola. Abrí los ojos y vi el techo como buscando alguna señal que me sacara de ese nudo emocional. Alfonso, aún con los ojos cerrados, acercó más su rostro, apoyándolo con suavidad contra el mío. Su piel tocó mi mejilla y me recorrió un escalofrío. No era caricia, no era provocación, era simplemente cercanía, pero una cercanía que ya no podía considerar inocente. Lo conocía desde que era un bebé. Lo había cuidado en sus fiebres, en sus pesadillas, en sus caídas. Había sido su todo. Y sin embargo, ahora no sabía quién era este joven que se acurrucaba junto a mí como si buscara algo que yo no podía darle. O tal vez sí podía. Y eso era precisamente lo que me aterraba. Pensé en levantarme, en salir al pasillo, inventar cualquier excusa, decir que necesitaba un vaso de agua. Pero no me moví. Algo en mí tan contradictorio como inconfesable deseaba quedarse. No para cruzar ninguna línea, no, sino porque esa cercanía, esa compañía, era lo más parecido al amor que había sentido en años. Era eso lo que me estaba quebrando por dentro. La necesidad de sentirme importante, necesaria, tocada. Mi mente se nubló. Quise llorar, quise gritar. Y entonces, como si el universo se burlara de mí, Alfonso levantó ligeramente el rostro y con una voz casi inaudible preguntó, ¿estás bien? Lo miré. Por fin. Sus ojos brillaban en la oscuridad y aunque había confusión en ellos, también había algo más. Algo que me hizo estremecer. No supe qué responder y antes de que pudiera siquiera intentarlo, su mano subió lentamente por mi brazo, tan despacio que cada centímetro era un latido nuevo en mi pecho. Se detuvo en mi hombro y ahí, en ese punto exacto, comenzó a construirse el siguiente silencio. Uno que ya no sabía si quería romper. No sabía si estaba temblando por el frío o por algo más profundo que no lograba nombrar. La mano de Alfonso seguía ahí sobre mi hombro, quieta, cálida, sin presionar. Era un contacto leve, pero cargado de algo que me atravesaba. Cada célula de mi cuerpo lo sentía, y sin embargo no me movía. Había algo en esa quietud compartida que me tenía atrapada entre dos fuerzas, el deber y el deseo de consuelo. Porque eso era, no una necesidad desesperada de consuelo, de sentirse cerca de alguien, de no estar tan sola en el mundo. Cerré los ojos otra vez, como si eso me pudiera proteger de lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Recordé las noches en que Alfonso era pequeño y se arrullaba en mi regazo
cuando su dolor se calmaba con una canción de cuna o una caricia en el cabello. Pero ya no era un niño. Y yo ya no era solo su madre. Me sentía expuesta, vulnerable, como si todo lo que había contenido durante años hubiera decidido salir a flote de golpe. Mi soledad, mi cansancio, mis ganas de sentirme vista. No como madre, no como figura de autoridad, como mujer. Me dolía pensarlo, me avergonzaba sentirlo, pero ahí estaba esa parte rota que ansiaba compañía, contacto, atención. Alfonso no decía nada. Sus ojos seguían fijos en los míos como si buscara una respuesta que ni siquiera él comprendía del todo. Y esa incertidumbre me destrozaba. Porque si él estaba tan perdido como yo, ¿quién de los dos pondría el límite? ¿Quién apagaría la chispa antes de que se volviera incendio? De pronto, él bajó la mirada como si sintiera el peso de mis pensamientos. Su mano descendió por mi brazo, no de forma abrupta, sino como un río que regresa a su cauce. Y yo solté el aire que había contenido por quién sabe cuánto tiempo. No se alejó, solo apoyó su cabeza sobre mi pecho, en ese espacio donde el corazón late fuerte, donde se guardan los miedos y los secretos. Su aliento golpeaba suavemente contra mi piel y lo dejé estar ahí. No sabía si era correcto, pero tampoco sabía cómo apartarlo sin romper algo. Le acaricié el cabello lentamente, buscando encontrar en ese gesto una verdad que me guiara. Tal vez pensé, esto es solo un momento de fragilidad compartida. Tal vez nada más. Quería creerlo, necesitaba creerlo. Pero cuando sus dedos rozaron los míos con delicadeza, como si buscaran entrelazarse, sentí una corriente recorrerme entera. Y justo entonces, cuando el peso de todo se hacía insoportable, sonó el timbre de la puerta, un golpe seco, preciso, como una llamada desde la realidad. Alfonso levantó la cabeza lentamente. Yo me congelé, porque algo me decía que al abrir esa puerta ya nada sería igual. Me tomó unos segundos reaccionar. El timbre aún resonaba en mis oídos como un eco lejano, pero el silencio que lo siguió fue aún más ensordecedor. Alfonso me miraba confundido, casi asustado. Sus ojos buscaban en los míos una respuesta, como si ese sonido del otro lado de la puerta también hubiera irrumpido en su mundo interior. Me incorporé con lentitud, sintiendo un leve temblor en las piernas. Acomodé la manta sobre él como si ese gesto maternal pudiera restaurar el orden, regresar las cosas a su lugar. Caminé hacia la entrada, sin decir palabra, pero con 1000 voces gritando en mi mente. Cuando abrí la puerta, ahí estaba Esteban, el vecino de siempre, con su rostro sereno y esa mirada cálida que en otro momento me habría hecho sonreír con alivio. «Buenas noches, Paula», dijo con un tono amable, pero con una pizca de preocupación en los ojos. Noté que había poca luz y con este frío solo quise saber si todo estaba bien. Su voz me trajo de golpe a la realidad, a la cocina por limpiar, a la noche que debería haber sido solo otra más. Asentí con una sonrisa suave, fingiendo normalidad. «Todo bien, gracias, Esteban. Solo estamos descansando un poco». Él ladeó la cabeza sin dejar de observarme. «Si necesitan algo, cualquier cosa, aquí estoy». Quise agradecerle con un gesto más firme, pero sentí la presencia de Alfonso detrás de mí, justo en el umbral. No lo escuché acercarse, pero ahí estaba con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Sus ojos no estaban puestos en Esteban, estaban puestos en mí. Y había algo en esa mirada que me heló la sangre. Era una mezcla de desconciertos, celos y una tristeza que no supe cómo interpretar. Esteban pareció notarlo. Su sonrisa se volvió más discreta. «Bueno, no los molesto más. Buenas noches». Cuando cerré la puerta, el silencio volvió a envolvernos
como una manta pesada. Me giré lentamente hacia Alfonso. No dijo nada, pero su postura lo decía todo. Quise explicarle, aunque no sabía exactamente qué, que no había nada con Esteban, que lo que sentí hace unos minutos fue solo confusión, soledad, que no entendía por qué me sentía tan perdida y al mismo tiempo tan expuesta. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, Alfonso dio media vuelta y caminó hacia el pasillo. Su paso era lento, pero decidido. La manera en que se alejaba me hizo sentir un vacío en el pecho, como si con cada paso que daba se llevara un pedazo de algo que no sabíamos cómo nombrar. No lo seguí. Me quedé ahí junto a la puerta, con la mano aún en el pomo temblando. Algo había cambiado, algo que no se desharía con palabras suaves ni silencios compartidos. Me quedé así inmóvil, sintiendo que el frío de afuera ya no estaba en la calle, estaba dentro de mí. Y supe sin necesidad de más que Alfonso no cerraría su puerta esa noche, al menos no todavía. Me quedé de pie unos minutos más, con la respiración contenida y el corazón latiendo con fuerza, como si acabara de correr una larga distancia. La casa parecía más grande, más vacía, como si en cuestión de segundos se hubiera desmoronado la rutina de tantos años. Cerré los ojos y apoyé la frente contra la puerta. No sabía qué parte de mí necesitaba más consuelo, la mujer que acababa de mirar a los ojos de su hijo con culpa, o la madre que no supo cómo protegerlo de un momento que jamás debió existir. Me dirigí lentamente a la cocina, buscando cualquier excusa para distraerme. Puse agua a calentar como si preparar una taza de té pudiera devolverme la claridad. Pero mis pensamientos seguían dando vueltas como un remolino sin centro. El rostro de Alfonso, su cercanía, el peso de sus silencios, su mirada cuando vio a Esteban. Todo se entrelazaba en una confusión que me dolía más de lo que podía admitir. Cuando la tetera silbó, serví la taza y me senté en la mesa mirando el vapor ascender como si en ese humo pudiera encontrar respuestas. Pero no había respuestas, solo preguntas que me hacían sentir más sola. A los pocos minutos, escuché pasos en el pasillo. Eran suaves, pero constantes. Levanté la vista justo cuando Alfonso apareció en la entrada de la cocina. Llevaba una sudadera puesta, el cabello algo revuelto, y esa expresión en los ojos que me resultaba imposible descifrar. No dije nada. Él tampoco. Caminó hacia mí y sin pedir permiso se sentó al otro lado de la mesa. Durante un momento solo nos miramos, como si estuviéramos intentando leer entre líneas, buscando una versión más sencilla de lo que ambos sentíamos. Finalmente, con voz baja, dijo: «Perdón por cómo me alejé». Me sentí raro. Asentí lentamente. Yo también. Las palabras salieron solas, honestas, porque sí me sentía rara. No solo por lo que había pasado entre nosotros, sino porque algo más se estaba rompiendo. Alfonso bajó la mirada jugando con sus manos. «A veces no sé cómo actuar contigo. Es como si necesitara estar cerca. Pero luego me doy cuenta de que algo se siente mal». Me dolió escucharlo, pero era necesario. Le extendí la mano por encima de la mesa. Él dudó un segundo, luego la tomó. «Estamos confundidos, hijo», susurré. Ambos. El contacto de sus dedos era cálido, sincero, pero aún había algo tenso debajo. No era deseo, no era culpa, era otra cosa. Un lazo mal entendido, una carencia que había tomado forma equivocada. Y justo cuando pensé que quizás ese momento nos permitiría sanar, escuchamos de nuevo un golpeteo. Esta vez no era el timbre. Era un golpe en la puerta principal, firme, persistente, como si la persona del otro lado supiera exactamente que interrumpía algo delicado. Nos miramos de inmediato. Él soltó mi mano. Me levanté despacio,
sin dejar de sentir ese nudo en la garganta. Lo que había del otro lado cambiaría todo. Me acerqué a la puerta como si caminara entre cristales rotos. Cada paso era lento, contenido, como si el tiempo se hubiera espesado a mi alrededor. Alfonso permanecía en la cocina quieto, con la mirada fija en mí. No necesitábamos palabras. Los dos sabíamos que ese golpe no era solo una visita inesperada. Era una sacudida al frágil equilibrio que apenas habíamos comenzado a construir. Al llegar a la puerta, respiré hondo. Mi mano dudó antes de girar el picaporte. ¿Y si era Esteban otra vez? ¿Y si notó algo? ¿Y si venía a preguntar lo que no debía abrir? Y sí, ahí estaba él, Esteban de pie, con el ceño ligeramente fruncido y una expresión que no conocía en su rostro, una mezcla de preocupación y algo más. «Celos, perdón por insistir», Paula dijo en voz baja, pero me quedé con la sensación de que algo no estaba bien. Te vi rara y no pude quedarme tranquilo. Me quedé en silencio. Esa sensibilidad suya, esa forma de estar pendiente, me conmovió más de lo que imaginaba. No por lo que pudiera implicar entre nosotros, sino porque en ese momento su presencia era como un espejo que me devolvía la imagen de una mujer rota, confundida y hambrienta de equilibrio. Asentí. Gracias, Esteban. Solo ha sido un día largo. Complicado. Él no insistió. Solo me miró con detenimiento, como si intentara leer entre las grietas. Y luego, bajando un poco la voz, añadió: «Sé que no es mi lugar, pero si alguna vez necesitas hablar con alguien que no tenga una historia contigo, aquí estoy». Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba, no tanto por lo que decían, sino por lo que despertaban. Quise responder agradecer, pero mi garganta se cerró. Asentí de nuevo y forcé una sonrisa. Justo entonces noté algo en mi periferia, Alfonso de pie, apenas unos pasos detrás de mí, observando la escena en silencio. Su rostro era una máscara. Ni enojo ni tristeza, pero tampoco indiferencia. Solo una quietud que me alarmó. Esteban lo vio también. «Buenas noches, Alfonso», dijo con amabilidad. «Disculpa la molestia». Alfonso tardó en responder. Finalmente murmuró: «No hay problema». Pero su mirada seguía clavada en mí, no en Esteban, como si esperara que yo dijera algo más, algo que definiera dónde estaba yo y dónde lo ponía él. Me sentí dividida, como si una parte de mí quisiera salir corriendo tras Esteban y aferrarse a la promesa de una normalidad posible, mientras la otra deseaba volver al calor confuso de la cocina, al vínculo complejo que tanto miedo me daba enfrentar. Esteban dio un paso atrás. No los interrumpo más. Que descansen. Cerré la puerta con suavidad. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores, más pesado, más definitivo. Me giré lentamente hacia Alfonso. Seguía ahí inmóvil, y en su mirada ya no había confusión. Había algo nuevo, algo que me hizo sentir un escalofrío, como si hubiera tomado una decisión. Alfonso no dijo nada, solo me observaba con esa mirada fija, contenida, que me hacía sentir desnuda por dentro, como si cada gesto, cada silencio mío le estuviera confirmando algo que llevaba tiempo sospechando. Quise acercarme, explicarle que no pasaba nada, que Esteban solo fue una presencia amable, que yo también me sentía confundida, que necesitaba respirar. Pero las palabras no salían. Me limité a sostener su mirada con el pecho oprimido y el corazón desbocado. Era como si un hilo invisible nos uniera y al mismo tiempo nos arrastrara a direcciones opuestas. Finalmente, él desvió la vista y caminó hacia el sofá del salón. Se dejó caer con el cuerpo tenso, como si estuviera conteniendo algo desde hacía horas. Me acerqué poco a poco,
sin saber si debía sentarme junto a él o simplemente retirarme. «Alfonso», susurré. No me respondió, solo dijo sin mirarme: «No entiendo qué está pasando». Pero algo cambió, y lo siento aquí en el pecho. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, porque yo también lo sentía. Lo que fuera que se había movido entre nosotros aquella noche había roto la línea que habíamos jurado no cruzar jamás, no con palabras, sino con actos, con costumbres, con el silencio de tantos años donde solo existíamos él y yo. Me senté a su lado, manteniendo una prudente distancia. «Quizá estamos confundidos», dije con voz baja. «Quizá la soledad nos está hablando más fuerte que la razón». Él giró apenas el rostro hacia mí. «¿Y tú qué sientes?». La pregunta me paralizó. Quise responder con una frase lógica tranquilizadora, pero todo lo que salió de mi boca fue un suspiro largo y tembloroso. No lo sabía. No lo sabía realmente. Había una parte de mí que lo seguía viendo como mi niño, mi hijo, mi razón de vivir durante tantos años. Pero también había otra parte más callada, más oscura, que se alimentaba del roce del calor del vacío que él venía a llenar sin darse cuenta. No era deseo, no era locura, era hambre de afecto, de ser vista, de sentir que aún había alguien que me necesitaba más allá de las etiquetas del tiempo, de lo correcto. «Siento miedo», dije al fin, «de lo que esto puede hacernos, de que perdamos lo único real que tenemos». Alfonso asintió lentamente, y entonces, en un gesto inesperado, se acercó y apoyó su cabeza en mi regazo, como cuando era niño, como cuando buscaba refugio en mí después de un mal sueño. Mis dedos temblorosos se posaron en su cabello, acariciándolo con una ternura que nacía del dolor. Cerré los ojos. La confusión no se había ido. Pero en ese instante, lo único que existía era el peso de su cabeza, el ritmo suave de su respiración y el silencio que nos envolvía. Sabía que la noche no había terminado. Sabía que dentro de mí había algo que aún no se atrevía a salir a la luz, y que lo peor, aún no llegaba. Esa madrugada, mientras Alfonso dormía sobre mis piernas como en los años de su infancia, comprendí algo que nunca me había atrevido a ver. Nuestra cercanía no era pecado, pero sí era un grito desesperado de dos almas solas buscando consuelo en el lugar equivocado. No era deseo lo que nos había envuelto, era la ausencia de afecto, la falta de límites, la necesidad silenciada durante años. Lo cubrí con una manta y me levanté con cuidado, como si cada paso fuera parte de un ritual de despedida. Fui a la ventana y observé el amanecer romper la noche. Los primeros rayos de luz tiñeron el cielo con tonos suaves, como si el universo me recordara que siempre hay un comienzo detrás de cada final. Supe entonces que era momento de reconstruirnos, de reordenar el amor desde un lugar sano, de volver a ser madre y solo madre. Esa mañana hablé con él con firmeza y con ternura. Lloramos, nos perdonamos y elegimos el camino más difícil, el de la distancia emocional que sana. Porque entendí que no toda traición viene de fuera. A veces uno se traiciona al olvidar quién es, y que la verdadera lealtad empieza cuando aprendemos a decir no incluso al amor equivocado.